UTV presenta A Sangre Fría, un trabajo periodístico de 5 documentales, 5 capítulos de investigación, 5 horas de análisis y entrevistas, 5 oportunidades para comprender la violencia en Honduras. Capítulo 2. Geografía del delito. La desigualdad social genera marginalidad y la marginalidad orilla a las personas a cometer delitos. Esta fue una de las conclusiones a las que llegaron sociólogos y analistas en el primer capítulo de nuestro programa A Sangre Fría, que durante un mes abordará las raíces de la criminalidad en Honduras. En nuestro segundo capítulo, analizaremos cuáles son las zonas del país más agobiadas por la criminalidad y la delincuencia, cuáles son los delitos más frecuentes y quiénes son las principales víctimas. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los homicidios y asesinatos son los delitos graves que con más frecuencia se cometen en Honduras y acentúan el clima de inseguridad que se vive. En primer lugar es el homicidio, ¿no? Luego sigue las riñas por riñas interpersonales y luego por disputas de tierras, disputas de territorios y sobre todo el tema sicarial. El sicariato, que son las muertes por encargo, donde existe una tercerización, un tercero contrata a una persona para que desarrolle esa acción. En este país volvemos al tema de la impunidad, cuando la gente no sabe que el sistema de justicia no lo va a acusar y no lo va a encarcelar. Esto se vuelve a diario. Desde el año pasado hasta el tema sicarial se ha aumentado, donde usted ve que siempre los medios de comunicación escrita establecen que una moto con 2 personas van y matan a una persona, pregunta por una persona y la matan, o un vehículo llega y liquida a otra persona específica, que ese es el otro tema del sicariato. El año pasado, por esta actividad, hubieron 3.113 personas, que es el 33.9% de los homicidios que se cometieron en el 2010. La actividad o el móvil fue ajuste de cuentas y su modalidad el sicariato. Recuerde que el sicariato son individuos que primero no sabemos quiénes son y bien poco el sistema de investigación criminal establece sus modus operandi para saber dónde están y cómo los capturan. Y en segundo lugar, ellos tienen una escuela de crimen y se capacitan y se forman para hacer eso. Lo grave del asunto es que, igual que Colombia, el país están aumentando y cada día los mayores crímenes se cometen por actividad sicarial. La mayoría de los asesinatos cometidos por sicarios continúa aumentando. El Observatorio de la Violencia registra para el periodo 2010 4.460 casos, mientras que en el 2009 se habían presentado 3.717 casos, los que representan un aumento del 20% en el número de muertes. Honduras se ha caracterizado por ser un país, que era muy sano, libre de mucha delincuencia, especialmente la criminalidad, con relación al resto de los países centroamericanos. Pero la influencia del crimen organizado ha traído consigo ese tipo de crímenes que ya todos más o menos conocemos, como el sicariato, por precio, por recompensa, la cuestión de la disputa entre pandillas, las disputas entre diferentes sectores del crimen organizado. Eso trae consigo pues una ola de criminalidad desproporcional en relación con lo que anteriormente era Honduras. Una forma de reflexionar esta pregunta es, nosotros 3 que estamos aquí, el camarógrafo, el periodista Martínez y yo, nos podríamos pensar, ¿por qué nosotros no matamos? ¿Por qué nosotros no somos sicarios? Porque nosotros nunca hemos matado ni nunca vamos a matar a nadie.
Eso tiene mucho que ver con las raíces de donde venimos, ¿verdad? Es decir, hay un elemento fundamental. Es decir, los humanos nacemos con una pulsión de muerte, una tendencia a destruir. Pero es el amor que hace y cubre esta pulsión de muerte y la transforma en un sentimiento de amor. Entonces, ustedes jóvenes aman a sus novias, aman a su madre, aman a su padre, aman a su esposa y a sus hijos. Ese sentimiento de amor es lo que nos impide matar. Es decir, la fuerza de Eros, la fuerza de amor, hace que nosotros ni pensemos en matar a una persona. El otro elemento tiene mucho que ver con las formaciones de los valores, ¿verdad? Es decir, indudablemente, y eso lo sabemos muy bien, que aquella gente que tiene una actividad, un apego religioso, tiene menos posibilidades de ser violento o deja de ser violento. ¿Por qué? Porque se educa en un proceso de paz, de buscar la solución de los conflictos de otra manera. El tercer elemento tiene mucho que ver con los recursos con los que uno utiliza para resolver problemas. Es decir, si nosotros tenemos conflictos con vecinos, con compañeros de trabajo, lo que habitualmente hacemos es que conversamos, pero no vamos a utilizar la violencia. Es decir, buscamos una forma pacífica para resolver nuestros conflictos. Entonces, en cierta manera, el sicariato, lo podríamos considerar que el sicariato es una profesión, es un trabajo. Entonces, ¿por qué los periodistas que están aquí presentes lo que hacen para ganarse el pan nuestro de cada día es trabajar, y lo que hago yo también como profesor universitario? Entonces, en ese aspecto uno elige de qué va a trabajar. Uno no elige y se pregunta, bueno, ¿qué recursos tengo? Voy a ir al mercado de trabajo y qué recursos tengo para ganarme la vida. Entonces sí, en ese aspecto, pero es cierto, ¿verdad? Es decir, no toda la gente pobre es sicario. Y hay gente rica que utiliza a los sicarios. Es decir, que hay gente que tiene mucho dinero y tal vez ellos directamente no ejercen la violencia, pero sí pagan a otros para que lo hagan y mandan a matar. Entonces, este es un elemento en el cual no corresponde a un estrato social específico, porque está, según las leyes, el ejecutor, el verdugo, pero también está el que paga, el que manda a matar, que habitualmente es una persona adinerada. Honduras, tradicionalmente la violencia ha sido resultado de los desencuentros personales que tiene un individuo con otro o una familia con otra familia. Y que eso llevaba a la provocación del honor de la persona y que eso conducía a la confrontación o a la venganza. Hoy, como es otro tipo de desencuentro que hay, ya no el desencuentro familiar o el desencuentro personal, sino que es el desencuentro por la obtención de bienes. La obtención de bienes, el cumplimiento o no cumplimiento de los bienes, la inconformidad del reparto de eso, entonces ya no hay tiempo para provocar la violencia de carácter individual. Entonces apareció la otra actividad, el sicario, el que se especializa en liquidar y que por eso cobra y que ello tiene tarifas de acuerdo a las dimensiones del crimen que va a desarrollar y de acuerdo a quién lo contrata. Eso del aparecimiento del sicariato, mire, ya es el deterioro máximo que puede tener el desarrollo de la violencia en Honduras, porque ya es el sicario actúa independientemente de los sentimientos que tenga él sobre una determinada persona, sino que actúa indiscriminadamente, no importa quién sea. Entonces, eso viene a afectar las medidas de prevención. Entonces, la prevención de antes, de la persona que se cuidaba, tenía unas características. La prevención de hoy
ya es incierta, porque usted no sabe de dónde le va a aparecer. Cualquiera aquí en Honduras anda en vehículo y ve que una moto se le viene por el lado del retrovisor, cualquiera se pone nervioso, porque las acciones que ya conocemos es inducentes a tener miedo. Entonces, ese tipo de sicariato que se da también hay algunos sectores que lo vinculan a protección de la policía. Entonces, el deterioro social ya es enorme, ¿va? Sobre la valoración de la vida, ¿va? Porque ya no se actúa a quitar la vida por una motivación de carácter personal, ¿va? Sino que el quitar la vida es un trabajo más. En la medida que la actividad de estos grupos va adquiriendo una especie de carta de ciudadanía siniestra en la sociedad hondureña, en esa misma medida estos grupos van adquiriendo una especie de presencia pública institucionalizada. Y ya no nos asombra, es decir, ya no nos asombra que dos personas en motocicleta asesinen a una persona que va conduciendo su automóvil. Y llamamos eso el sicariato. Claro, eso es el sicariato, pero nos vamos como familiarizando con ello. Es decir, la violencia, el crimen, la delincuencia organizada o común van adquiriendo una carta de ciudadanía tal que las convierte en categorías cotidianas de la vida ciudadana. Al regresar, ¿cuáles son las zonas más afectadas por la criminalidad y por qué se han incrementado los delitos en las grandes ciudades? Regresamos. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e identidad. En otras palabras, consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de culturas, de nuestras formas de expresión y de ser humanos. Tolerancia no es lo mismo que indiferencia. Es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades de los demás. Sin tolerancia, la paz no es posible. Bienvenidos. ¿Hoy quieren saber cómo acortar un viaje a través del espacio sideral? Si encuentran un agujero de gusano será fácil. Ahora lo verán. Seguramente han oído hablar de los agujeros negros. En ellos se concentra una enorme cantidad de materia que desarrolla una fuerza de gravedad tal que distorsiona el espacio y el tiempo. Matemáticamente, dos agujeros negros pueden distorsionar el espacio-tiempo en el universo a tal punto que el lapso de tiempo para llegar de un agujero negro a otro podría ser mínimo. Si ustedes pudieran encontrar un agujero de gusano en el momento de entrar en él, saldrían por el otro extremo de la galaxia. Lo que parece un camino corto en el espacio es para el viajero un breve periplo, pues para él el tiempo transcurre muy lentamente. Por cierto, lo que tendrían que soportar es la enorme gravedad, pues ustedes sufrirían la misma distorsión que el espacio en torno a los agujeros negros. Por lo tanto, no se sabe cómo soportarían los efectos. Pero todo esto es pura teoría. Como ven, lo importante es no dejar de preguntar. Hasta la próxima. Continuamos. Por primera vez en varios años, Francisco Morazán fue desplazado de los primeros 2 lugares en índices de criminalidad por otros 2 departamentos de Honduras que se están volviendo día a día más violentos. Bueno, le explico. El verde que en el 2008 y en el 2007, gracias a Dios en el 2007 tenía una tasa de 7.4, en el 2008 de 7.2 había disminuido, lejos de aumentar. Está en verde porque el verde lo establecemos como la tasa mundial de 8.8 por cada 100.000 habitantes que establece la Organización Panamericana de la Salud. Pero no así, en el 2010 ya, gracias a Dios, pasa de
verde a amarillo, que amarillo es la tasa con que inició el Observatorio de la Violencia, que fue un 37 puntos por cada 100.000 habitantes. Gracias a Dios está en esa línea, que es de 8.8 a 37, tiene 11.2. Lo mismo pasó con Olancho, para explicarle a algunos, porque luego la mayoría están en diferentes colores. Olancho tenía una tasa nacional en el 2007 y el 2008, que es el 51.3 y el 26.5. Ya este año ya pasa a ser una de las tasas más altas, creo que ocupa el 6º lugar en tasa de homicidios en el país, y ya pasa a un color rojo que supera los 70, que son los 77.5 que tenemos como tasa de homicidios en el 2010 a nivel nacional. Ya Olancho la tiene en 78.7. En el 2007 Olancho era amarillo. Es decir, que tenía una tasa del promedio nacional. El Paraíso, Choluteca, Valle, Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Copán incluso, y Ocotepeque. Ya en el 2008 ya solo quedan 6 departamentos, siempre El Paraíso, Choluteca, La Paz, Valle, Intibucá y Lempira. Y ya en el 2010 ya solo nos quedan, gracias a Dios, que sigue con un promedio de la tasa nacional, El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz e Intibucá. Y luego ya sobrepasaron el de la tasa nacional 2005, y pasan de 37 a 77.5, que es la tasa de homicidios del año 2010. Eso es preocupante porque en un país que vivimos en pobreza, ser los más violentos preocupa, porque es necesario que hayan intervenciones y políticas que le permita desarrollar acciones de mecanismos de resolución de conflictos a nivel de comunidades, que no solo es agrediéndose y desarrollando muertes violentas como puede subsistir un país, sino que estableciendo otras formas de convivencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la alarmante criminalidad en la mente de las personas? Todos los que habitan este país vivimos un sentimiento de indefensión. Es decir, indefensión significa que estamos en una sensación de estar indefensos, que no tenemos ningún nivel de protección. En ese aspecto, cuando los politólogos hablan de un Estado fallido, están refiriéndonos a que el Estado ya no nos puede garantizar la vida. Estamos expuestos a ser dañados por las fuerzas de aniquilamiento, las fuerzas que tienen el control del país y que nos van aniquilando día a día, hora a hora. Entonces, la novedad hora a hora es a quién mataron, a qué velorio vamos a ir hoy en la noche, a quién vamos a ir a enterrar mañana. Esta situación nos afecta a todos. Los índices de violencia son realmente desbordantes. Es decir, hay que tener en cuenta, digamos, que hace 40 años los índices de criminalidad en Honduras estaban bien bajos, podría ser 5, 10 en 100.000 habitantes. Ha habido meses o ha habido semanas que estamos llegando a 87, en unas cifras tan cercanas a Afganistán, a Irak, entonces, donde hay guerras abiertas, ¿verdad? Entonces vemos cómo indudablemente hay un proceso de destrucción que se ha apoderado del país, y parece que este es un proceso de aniquilamiento y que no vemos fin, no vemos que esto se vaya a detener. Al contrario, cada vez más somos impactados por el crimen, por los asesinatos de gente nuestra, gente conocida, de gente de nuestra vida cotidiana. Y en ese aspecto, los que pueden se arman, ¿verdad? Es decir, dicen que en la guantera de los automóviles de casi todos los hondureños hay un revólver. Yo no sé si esto es cierto. La guerra sucia del 82 dejó miles de armas que no fueron retiradas y que están en manos de la población. Entonces, son armas ilegales, como la AK-47, que es un arma ilegal, traída por la CIA a Centroamérica, por Osama Bin Laden, y vemos cómo esas armas quedaron libres. Es decir, recuerdo cuando terminó la guerra sucia del 82, del 80, que le decían a uno, en Danlí
o en el Paraíso puedes comprar una AK por 50 lempiras. ¿Verdad? Es decir, no hubo un proceso de desarme y de captación por parte del Estado y asumir su irresponsabilidad de haber atacado a países vecinos desde nuestro territorio. Hoy estamos pagando las consecuencias. Como se dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Estamos cosechando las tempestades. Es decir, vemos y lo comparemos sencillamente con Nicaragua. Nicaragua no hay maras. Nicaragua los índices de violencia son sumamente bajos y los niveles de corrupción de la policía son sumamente bajos. Tegucigalpa sigue teniendo una de las tasas de homicidios más alarmantes del mundo. El proceso de migración rural que se da a Tegucigalpa, que se da a San Pedro Sula, es realmente muy fuerte. Por ejemplo, fíjese que Tegucigalpa, de 1976, que comenzaron las invasiones de tierra a Tegucigalpa para construir viviendas, a 1989 se construyeron en Honduras o se crearon o se fundaron en Tegucigalpa 187 colonias, producto de invasiones. Eso que alguna gente le llama colonias marginales. Entonces se imagina todo ese crecimiento poblacional producto de la migración esencialmente. 187 colonias, entonces es una ciudad que rompió prácticamente su intimidad, rompió la vida comunitaria que tenía por una aglomeración de población con distintas formas de pensar y con distintas raíces culturales que traían de muchos de ellos de las zonas rurales totalmente desconocidas. La vida económica sumamente patrimonial en la zona rural, en la zona urbana ya es una actividad económica de compromisos con otras personas, con otros patronos, donde la persona tiene que salir a trabajar. Por lo general sale el hombre y también tiene la mujer que ver cómo sale. Entonces la protección de los niños se pierde. La protección en el sentido de garantizar el proceso de socialización que tiene el niño, fundamentalmente dado por la madre en la zona rural y reforzado por el padre en la zona rural. Ya en la zona urbana, esos niños por lo general quedan solos y al quedar solos desaparecen los mecanismos de control que se tiene. Entonces ahí puede hacer que al quedar solos interviene el barrio, interviene el vecindario con otro tipo de comportamientos y en los últimos años ya no solo interviene el barrio o el vecindario, sino que intervienen los medios de comunicación. En la medida que se han vuelto masivos los programas sin ningún tipo de control que ven los niños, que los invitan a la violencia. Entonces, naturalmente no quiere decir que todo aquel que se traslada de la zona rural a la ciudad, dice, a vivir en algunas zonas de desarrollo o zonas marginales, como le conoce hoy en día, sea candidato o sea propenso a cambiar sus formas de comportamiento adecuado que ha tenido. Pero las tentaciones y los riesgos sí están presentes en esa familia que de la zona rural a la zona urbana perdió su identidad personal, su tradición familiar, su tradición cultural, y entonces en un ambiente totalmente desconocido para él, los mecanismos de control tradicional que tenía del nombre y valoración de la familia desaparecen. La vinculación entre la migración, el desarraigo y la inseguridad pública tiene que profundizarse en Honduras. Hay una cuestión muy importante, miren, lo que son los mecanismos de control social que existen en las comunidades pequeñas y la ausencia de los controles sociales que existen en las sociedades grandes o en las comunidades donde la gente no se conoce. Le voy a poner un ejemplo. En las sociedades rurales existe un elemento muy importante para el control de los individuos que se llama vecindario. La comunidad de vecinos implica el conocimiento de cada una de las familias que viven en determinada casa.
Y todas esas familias que viven en determinada vivienda tienen una identidad propia. O sea, todos conocen a la familia Salgado, a la familia Uclés, a la familia Martínez, etc. Y se les conoce tanto su condición económica como se les conoce su condición histórica, quiénes eran, de quién descienden. Entonces, ese tipo de conocimiento le da una identidad propia a la familia y de la familia es transmitida a la persona individualmente. Entonces, el saber de que los Martínez son gente muy honrada en la aldea de Soroguara, eso se le transmite al niño, de alguna forma le sirve a él para su actuación dentro de la sociedad y le sirve a la vez como el mecanismo de control, de no sentirse él que va a avergonzar a la familia. Entonces, ¿qué pasa cuando esa familia se traslada a la ciudad? Entonces, al trasladarse a la ciudad, pierde identidad, pierde el sentido de pertenencia. Ya en la ciudad, él es una persona, o una persona, diríamos, más, que nadie la conoce. Y al nadie conocerla, el mecanismo, el ombligo que lo liga al tipo de comportamiento que tenía en la zona rural, se pierde. Entonces, el individuo comienza a comportarse influenciado por las acciones del ambiente que él desconoce. Recordemos que en pueblos que están en vías de desarrollo, en pueblos que tienen la necesidad de evolucionar, en personas, cuando hablamos ya directamente de los individuos tratando de superarse, buscan aquellos espacios donde de alguna forma han sido informados de que pueden evolucionar. Y el primer paso es que salen del área rural hacia las grandes ciudades y van creando aquellos núcleos de miseria, se dan cuenta de que no es cierto lo que le decían, que no hay las oportunidades, y después deciden movilizarse hacia otros países en búsqueda de la misma situación, lo que al final pues viene a deparar en situaciones que no son propias. Por tal razón, una de las condicionantes que debe hacerse es desarrollarse el área rural, para que esta gente se pueda mantener, que pueda permanecer en esos lugares, que las ciudades vayan desarrollándose ordenadamente en la medida que tengan las capacidades y en función de todas estas expectativas que pueda tener una nación para poder tener niveles adecuados de seguridad. Es necesario pues que alrededor de la misma se generen condiciones sociales para que la ciudadanía pueda ir evolucionando de acuerdo a los cambios que va teniendo la sociedad moderna. Siempre hago referencia a una teoría que es la teoría del ambiente. Si usted busca aquellos lugares más calientes, esos lugares son más violentos, son más agresivos. Los lugares más fríos, la incidencia es menos. Veamos Canadá. Veamos estos lugares que tenemos nosotros, son más agresivos, son más violentos. Veámoslo en Honduras, La Esperanza es uno de los lugares que casi no tenemos problemas, porque el mismo ambiente, la misma temperatura, a veces deprime o vuelve a la gente más agresiva. Váyase a San Pedro Sula, váyase a Choluteca. Un conductor se pone agresivo por el simple hecho de que usted no pasa rápido en un semáforo, aún estando en rojo. Quiere que violente la ley porque pasan en esas circunstancias. Y lo mismo sucede en las grandes ciudades. Al regresar, algunas zonas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades tienen tanto riesgo que la policía teme entrar. Bienvenidos. ¿Hoy quieren saber cómo bailan las moléculas? Ahora lo verán. Ustedes conocen este fenómeno. Han estado limpiando todo el día y sin embargo el aire se ve lleno de polvo cuando entra la luz del sol. ¿Cuál es la causa de que ustedes crean que toda la limpieza haya sido en vano? Es un principio muy sencillo.
Las moléculas del aire están en constante movimiento y si chocan con una partícula de polvo, el polvo comienza igualmente a moverse. Las partículas bailan. El mismo principio puede aplicarse a una cápsula filtrante de té en el agua. Si no movemos el agua y esperamos lo suficiente, el té se expandirá por sí solo en la taza. Existen fórmulas para calcular las fuerzas que actúan entre las moléculas. Además, es la prueba de que los átomos realmente existen. Como ven, lo importante es no dejar de preguntar. Hasta la próxima. Evitemos actitudes intolerantes. La intolerancia tiene su origen en la creencia de que el grupo, sistema de creencias o modo de vida propio es superior al de los demás. Esto provoca violencia, conflictos y hasta guerras. Estos son algunos síntomas de intolerancia. Usar un lenguaje despectivo, burlarse de otros, crearnos prejuicios, usar estereotipos, culpar a otros, discriminar a personas diferentes, ignorar a alguien, intimidar, hostigar, reprimir, no respetar símbolos y cultos, negar el acceso a la participación a personas o grupos, segregar a personas de diferente raza, sexo o religión. Sin tolerancia, la paz no es posible. Continuamos. La UTV acompañó una operación policial en la colonia Estados Unidos de Tegucigalpa, donde la presencia de la delincuencia es alta. Bien, en este momento, pues aquí en la colonia Estados Unidos nos disponemos a acompañar a una de las patrullas que va a realizar el operativo en esta zona. En este momento estamos abordando el pick-up que nos llevará a realizar este recorrido junto a varios elementos de la policía que pues van muy bien preparados con sus chalecos y todos listos, incluso con cargadores adicionales y todo lo que es necesario para realizar esta operación de registro aquí en la colonia Estados Unidos. ¿Nos podría acompañar junto con ellos a hacer un patrullaje? Bueno, yo ahorita me encuentro solo aquí en la posta y entonces el personal ahorita acaba de salir a patrullar, solamente que con el otro personal que salió a patrullar, llamándolos a ellos para que ellos salgan con los policías a patrullar el sector. ¿Cuál es su nombre? Hermes Roel Rodríguez, mi nombre. ¿Usted vive acá en la colonia Estados Unidos? No, simplemente aquí estoy asignado en esta subestación. Y aquí cuéntenos, ¿cómo es la vida aquí en la colonia Estados Unidos de un policía? No, bueno, pues para mí estar en esta colonia como un agente de policía es una colonia muy conflictiva, ¿verdad? Porque es una colonia muy peligrosa, pero aquí estamos, ¿verdad? Simplemente porque es el trabajo nuestro y con las medidas de seguridad, pero aquí estamos trabajando. Cuando dice conflictiva, ¿a qué se refiere? ¿Qué sucede diariamente acá? Conflictiva porque es un sector donde es peligroso, pues donde hay mareros, donde hay bastante asaltantes, por eso es que es conflictiva. Bien, y en este momento ya estamos ingresando a la colonia Estados Unidos. Trinidad, aquí en la Trinidad. Aquí en la Trinidad. Sí. Si nos describe por dónde estamos aquí en la zona de la Trinidad y cuánto falta para llegar a los Estados Unidos. A los Estados Unidos pues estamos unas 3 cuadras, ¿va? Unas 3 cuadras. Estamos ya muy cerca. Ya estamos cerquita de la colonia Estados Unidos. Aquí, ¿cuáles son los delitos más comunes? Aquí casi solo violencia doméstica. Paladín 37. ¿Y las pandillas? Las pandillas, Nos contaba un oficial que pues la mayoría de los delitos los cometen los pandilleros. Si no hubiesen pandilleros se reduciría mucho la delincuencia. Sí. Aquí el problema que es que aquí, mire, aquí la gente no coopera. Aquí la gente no coopera con uno, la gente aquí puede ver y aquí no le dice a uno, no le dice. Por ejemplo, aquí
nosotros aquí los llevamos patrullando, los llaman a la central, cualquier problema ahí, nosotros venimos, va, y nosotros le preguntamos, ¿hay algún problema? No, dice la gente, y tal vez la gente viendo ahí, entonces son problemas que aquí uno se viene aquí, pero así, solo lo manda, pero si uno pide apoyo a la gente, así no le da apoyo aquí, no, como decir que a usted le pregunten, ¿ha visto cualquier cosa? No, ya puede ver y no dice. Pero que quizás tiene miedo de que lo vayan a hacer una represalia. Sí, eso sí. ¿Y la policía no le da protección al testigo? ¿Cómo no? En vez sí, pero lo que pasa es que la gente, hay gente que pasa confabulada con los mismos aquí. Bien, esto es lo que nos está relatando uno de los policías que nos acompaña. Ya estamos muy cerca, entendemos, de llegar a la posta policial, de donde pues nos acompañarán también otros elementos policiales a realizar pues una operación policial de rutina, quizás de registro. En este momento pues vemos varios jóvenes, sin embargo no se les mira ningún acto sospechoso. Vemos que viene un estudiante con un niño pequeño, una madre con una niña escolar, y pues la vida pareciera muy normal en esta zona de la colonia Estados Unidos. Ya estamos en Estados Unidos. Ya estamos en la colonia Estados Unidos, vemos a las personas. Normalmente aquí sí ya vemos pues algunos jóvenes que pareciera que no tienen mucho que hacer. Luego también algunos escolares haciendo algunas compras en una pulpería. Dos jóvenes, al parecer, con problemas de alcoholismo. Pero como repetimos, aquí en la colonia Estados Unidos, aunque se nos había mencionado pues que era muy difícil, será que es que venimos con la policía, por eso no hemos encontrado ningún obstáculo o problema, pero pues al parecer todo transcurre con normalidad en esta zona de la colonia Estados Unidos. De momento pues avanzamos por una de las calles de aquí la colonia de Estados Unidos, vemos a un grupo de niños que están aquí y pues todos normalmente. Vemos a un joven que está aquí en su casa, queda viendo la patrulla con ojos pues un tanto recelosos. Continuamos haciendo este recorrido por la colonia Estados Unidos. Vemos a un señor haciendo algunas reparaciones mecánicas, al parecer en su propio taxi. La colonia Estados Unidos, como vemos, pues sus calles son de tierra, aunque sí son transitables, y pues tienen algo de sistema de cunetas. Las personas pues aquí las vemos fuera de sus casas ya cuando está empezando algo la tarde, sentadas descansando. Otras personas pues haciendo reparaciones de sus automotores, y pues como repetimos se ve una actividad normal de las personas en esta zona. Las casas, eso sí, pues abandonadas. En estos sectores, policía, ¿la gente abandona las casas por temor? Sí, en algunas ocasiones sí, porque hay momentos que los individuos esos, maderos, hay momentos que cobran la renta, y hay gente que cuando lo llama a uno, ellos la amenazan, así como el problema que hubo en Tierba, que el señor venía ahí a pagar, y en un momento los de la DGC le dijeron que él llamó que iba a pagar ese dinero. Entonces ahí fue donde al momento de llegar al lugar él se los enseñó, y ahí fue donde empezó el enfrentamiento, así. Pero hay gente que aquí por temor deja sus hogares abandonados, porque sabe que hay gente que las amenazan, que si no pagan la renta, entonces los van a matar. Entonces es el problema que se da aquí. En este momento pues vemos el primer registro que se está realizando en este sector, donde hay varios jóvenes que están siendo pues registrados. 3 jóvenes, al parecer menores de edad.
a los que les están pidiendo sus papeles. Vamos a ver cuál es el resultado de esta operación. Al parecer son jóvenes que están en sus casas. No se les ha encontrado nada. Y son jóvenes, ¿verdad? Solo que estaban acá en su casa de habitación. Pero no hay ningún problema, no hay ninguna acción. Y vamos a continuar este recorrido que realizamos con la patrulla asignada a la colonia Estados Unidos. En estos momentos pues cruzamos por algunos sectores, callejuelas. Nuevamente regresamos acá a la cercanía de donde se encuentra la posta y continuamos haciendo este recorrido ahora en una calle ya empedrada, un poco mejor, y continuamos viendo que la mayor parte del tiempo todo es normal. No se miran grupos como quizás se esperaría de que encontrarnos con personas o delincuentes que pues al momento de ver la policía salieran corriendo o se enfrentaran con los elementos. No, las personas, la mayoría pues son personas normales, están en sus actividades normales. Vemos aquí un grupo de jóvenes y adultos haciendo trabajos en sus casas o en sus talleres. Avanzamos ahora una pendiente, siempre aquí en la colonia Estados Unidos, pocas personas, algunas de las que están fuera de las casas pues son personas adultas, pero pues tranquilos, no se ven pues nerviosos. Eso sí, se ven en algunas casas algo de graffiti en algunas de las paredes. Vamos a ingresar a esta zona de la colonia, vamos a hacer un registro en este momento y pues detienen a un joven. Vamos a ver qué sucede. Se le va a hacer un registro normal. Se le encuentra algo al joven, no porta nada, estamos viendo en este momento. Saca su cartera, muestra la identidad y confirmamos en este momento si se le ha encontrado algo. En realidad no está, si se puede decir, limpio. No se le encontró nada. No, ahorita no se le encontró nada, realmente estamos haciendo el registro y no. Muy bien, gracias. Continuamos ahora, vamos a avanzar ahora a pie junto con nuestro compañero Roberto Arjonía realizando esta filmación en este sector de la ciudad donde pues muchas personas consideran que es altamente peligroso. Sin embargo, hasta el momento no se ha tenido ningún incidente que pudiera ser o calificarse como peligroso. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Clase 1 de policía de Douglas Molina. Douglas, cuéntenos, hasta el momento no se ha encontrado ninguna resistencia, ningún problema. No, por los momentos ustedes pueden constatar de que no hemos encontrado ninguna persona que ande de forma ilegalmente todavía en el sector. ¿Hace cuánto usted trabaja en esta posta? Tengo más de un año de estar aquí asignado. Hemos encontrado incluso pues personas, policías que dicen que aquí es un sector muy peligroso. ¿Usted cómo lo considera? Realmente peligroso no es. Yo diría que sí hay delincuencia común como en cualquier otra colonia, pero hasta el momento no hemos tenido mayores enfrentamientos ni hemos tenido problemas con mareros todavía en este momento. Algunos se imaginan que al solo entrar la policía aquí se agarran a tiros, ¿no es así? No, en ningún momento. Sí, en algún par de ocasiones hemos tenido ese tipo de problemas, pero más que todo con mareros que vienen de otras colonias aquí a este sector. Pero en la realidad actualmente no hemos tenido con ningún problema de enfrentamiento. Algunos policías que hemos platicado nos dicen que a veces el problema es la falta de confianza de la población en la policía. Pues puede ser que realmente, pero yo también pienso que eso es
falta de la cultura de la denuncia por parte del ciudadano, ya que muchas veces miramos que está pasando están robándole a alguna persona o están introduciéndose a una casa y el vecino no llama por temor o porque piensa que de repente a él nunca le puede pasar ese tipo de problemas. Y el día de mañana le toca a él y es cuando entonces dice mejor hubiera denunciado en su momento. Sin embargo, oficial, algunas personas no denuncian también porque los que han denunciado en algunas ocasiones han aparecido muertos. Mire, esos son casos bastante aislados ya, de repente la gente tiene temor a eso, pero nosotros actualmente en la policía no le pedimos nombre, no le pedimos número de teléfono, no le pedimos ninguna identificación a la persona, más que nos diga y que nos denuncie qué es lo que está ocurriendo y en qué lugar, pues. ¿Usted cree entonces que si hubiese más cultura de denuncia, los delitos disminuirían? Yo pienso que sí, esa es una de las formas que se podría controlar un poco más la situación en cuanto a los robos, el robo común, que es lo que más se está afectando en este momento. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con esta operación que realizan los elementos de aquí de la policía asignados a la posta de la colonia Estados Unidos, que realizan esta operación de registro a las personas que transitan por las calles de esta comunidad. Hasta el momento, reiteramos, pues hemos visto la mayor parte del recorrido, todo normal, hemos encontrado pues en ningún momento resistencia o problema, nada más pues requeridos jóvenes que han ido caminando por las calles, pero todo ha transcurrido, si se puede decir, con normalidad. La policía entró y salió con su operativo sin ningún incidente. Pero esa no es la condición de la mayoría de las personas que hacen su vida cotidiana conviviendo con el miedo. Al regresar, ¿por qué los jóvenes y de forma alarmante las mujeres son las víctimas más frecuentes? Bienvenidos. ¿Hoy quieren saber cómo se produce la curvatura del espacio? Ahora lo verán. Ustedes seguramente creen que el trayecto más corto entre dos puntos es una línea, ¿verdad? Pero veámoslo con más detenimiento. Un sol ilumina a un planeta. Según nuestro concepto, la trayectoria de la luz hacia el planeta es directa. Ahora imaginemos que entre el sol y ese planeta hay otra estrella. Según nuestro concepto, la luz del sol no debería de seguir alumbrando el planeta, pero es evidente que el planeta no queda en profunda oscuridad. El fenómeno es que la estrella en medio es tan pesada que atrae todo lo que la rodea, incluso la luz. El resultado paradójico es que desde afuera vemos un rayo de luz oblicuo, pero si avanzamos con el rayo de luz, pensaremos que nuestro camino es recto. Así se explica la curvatura del espacio por gravedad. Como ven, lo importante es no dejar de preguntar. Hasta la próxima. Continuamos. Los jóvenes del sexo masculino entre 20 y 29 años son los que más mueren en esta ola sostenida de violencia que abate Honduras, mientras que en el sexo femenino los mayores índices de muertes están en la edad comprendida entre los 15 y 34 años. Los muchachos jóvenes están perdiendo la vida, pero esto se debe ¿a qué básicamente? Se debe a lo de las pandillas. La rivalidad entre pandillas, eso, y la cuestión del narcomenudeo, le llamo yo. Es la venta de droga, ¿verdad? Pero al menudeo. Esto trae muchos problemas, trae muchos conflictos. De repente a un joven le proporcionan la droga para que la venda. Una vez que la vende la droga, pues se queda con ese dinero. Ya no lo devuelve a quien le entregó la droga, no le devuelve el dinero o la cantidad fijada, y eso trae consigo también pues que muchas veces maten a estos muchachos. Y lo lamentable también es que usted ve que antes por lo menos se respetaba el sexo femenino.
Hoy, como pueden ver ustedes también, es lamentable que también la juventud, ¿verdad?, de mujeres las están asesinando. ¿Pero por qué las están asesinando? Porque también de una u otra manera se han visto involucradas en el narcomenudeo. Y esto no lo podemos omitir, no lo podemos obviar ni lo podemos esconder. No hay tales. Hay veces que sí, se producen las agresiones o las muertes por cuestiones de celos entre parejas, pero casi fíjense bien ustedes que son hechos casi aislados. Es raro. La mayoría de casos se están produciendo de muerte por mujeres y de jovencitos por cuestiones de sicariato. Por la muerte de jóvenes también se implica a la misma policía. Los jóvenes que presentan un tatuaje son enviados a prisión como objetos viejos metidos en una bodega. No reciben ni educación formal, ni educación técnica, ni formación en valores morales, espirituales, cívicos, nada. Como le digo, como desechos humanos tirados en una bodega, ahí. Que, como muchas personas lo han dicho, nuestras cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación, son escuelas de crimen. Ahí entran personas tal vez por haber cometido una estafa y salen asesinos, asaltantes, secuestradores. O sea, porque no hay una política de seguridad integral basada en prevención, rehabilitación y reinserción social. Eso no existe aquí. Aquí lo más fácil. Vamos a limpiar, supuestamente, porque como solo tenemos 4 años, y en 4 años no podemos desarrollar porque no tenemos planes a largo plazo, ¿verdad? No hay una verdadera visión de país. Entonces, en esos 4 años queremos dar la imagen de que estamos haciendo algo. Y se pretende disminuir la criminalidad asesinando a las personas. La violencia no genera más que violencia. Si la autoridad, que es la encargada de velar por la integridad física y la vida de las personas, es la que está quitándole la vida a los ciudadanos, ¿qué podemos esperar del resto de las personas? No podemos hacerlo como autoridades, en ningún momento, ni siquiera pensarlo. No debe de cruzar por la mente de ningún funcionario policial ese tipo de situaciones, porque volvemos a lo mismo, esa no es ninguna solución. Hay que ver qué es lo que ha pasado con estas personas que han infringido la ley y que el Estado tenga un mecanismo para poder buscarle solución, pero una solución que venga en desarrollo y en evolución. Porque igual es como aplicar la pena de muerte, que no tiene ninguna solución a los problemas que estamos viviendo. Yo no sé qué gana la policía de Honduras. Yo no sé qué ganan las fuerzas policiales y militares convertirse no en el aliado, el que previene la inseguridad y el riesgo de las personas, sino convertirse en el verdugo de la ciudadanía. Lo que ha pasado en La Esperanza, lo que ha pasado en San Pedro Sula, lo que ha pasado en los institutos de Santa Ana, de Ojojona, de San Buena, de todas estas instituciones públicas del sur del país, muy próximas aquí. Es terrible ver cómo todos estos jóvenes entre 13 a 17 años tienen un pavor contra las fuerzas policiales porque van a sus colegios y estando ahí lo primero que usan es la bomba lacrimógena, bala viva y bala de goma, y una vez que salen de las instituciones, del colegio, los jóvenes salen de huida para ponerse a salvo, les van ellos persiguiéndolos como que van persiguiendo al peor criminal, y si lo llegan a agarrar, los golpean, pero algo más, los detienen y los criminalizan. Por eso es que hablamos que hay una política de Estado que criminaliza la protesta social.
y en algún momento tendrán que responder por eso, porque el Ministerio Público en ninguna acción de demanda de justicia es más eficaz que en el momento que agarran a los jóvenes, las fuerzas policiales las llevan a las postas y ahí los tienen, ahí permanecen y los criminalizan, o sea, que le levantan cargos de atentar contra la seguridad del Estado. Otro sector afectado por el aumento de la criminalidad es la comunidad gay y lésbica. En nuestra organización tiene monitoreo de medios de comunicación de hace muchos años. De hecho, así comenzamos, dando respuesta a derechos de réplica, cuando había violación a los derechos humanos desde los medios de comunicación. Tenemos mucha información histórica. Entonces, manejamos los asesinatos de las personas de la comunidad LGTBI. Ese boletín está en 3 años, de septiembre de 2008 a septiembre de 2011, donde tenemos 57 personas asesinadas, tanto por orientación sexual, por identidad de género. Tenemos 27 mujeres trans asesinadas, tenemos 4 lesbianas y los otros son hombres gays. Es importante recalcar que es un boletín especial en la salida del Óscar Álvarez como ministro de Seguridad, porque no se asumió en la agenda de Defensoría de Derechos Humanos la agenda de la comunidad LGTBI. El Estado de Honduras, a través del gobierno de Porfirio Lobo, hizo el examen periódico universal, se presentó y se asumió como país que los estados partes habían dicho, tenemos 7 recomendaciones basadas en orientación sexual e identidad de género: crear una unidad, darle seguimiento a los casos, hacer campañas masivas en los medios de comunicación para disminuir la discriminación, y todo esto no ha pasado. De hecho, Porfirio Lobo, en el gobierno de Porfirio Lobo han habido 29 asesinatos registrados. Tenemos más, pero es muy difícil también identificar a veces personas asesinadas cuando son hombres gays o mujeres lesbianas, porque la orientación sexual no es como la identidad de género. O sea, no se nota menos que las personas supieran. O sea, nadie va a ver una mujer asesinada y va a decir, es una lesbiana que mataron. No, es una mujer, un femicidio. Entonces, en el caso de los varones es un homicidio. Lo que uno va viendo es las personas que te dicen o el comportamiento. De hecho, los matan igual. O sea, hay una forma idéntica de matar a los hombres gays en Honduras. Igual una forma de matar a las mujeres trans. Entonces, todo esto se repite y tenemos nosotros ya la experticia de saber quién es. Entonces, estamos dando con este boletín a entender que el gobierno no cumplió, mucho menos en la parte de Álvarez. Esperamos que el nuevo ministro pueda cumplir con estas obligaciones, tanto de que no queden en la impunidad como parar estos crímenes, que algunos son crímenes de odio, otros no, sabemos, pero que no han cumplido con nada de lo que sucedieron para el examen periódico universal. Pues más que temores son realidades que vivimos día a día, ¿no? Nos enfrentamos al estigma, a la discriminación, al rechazo por parte de la sociedad hondureña en todos los ámbitos: salud, educación, trabajo, en nuestras familias. Desde que el padre o la madre se entera de que su hijo es gay o su hija es lesbiana, comienza el rechazo hacia nosotros y hacia nosotras, y eso conlleva a las personas de la diversidad sexual a una serie de conflictos, ¿no?, por intentar sobrevivir. Al igual que toda persona, ¿no?, cuando se siente menospreciada, nos sentimos tristes, que se nos ha violentado un derecho por ser personas con identidades sexuales diferentes a la heterosexual, ¿no? Creo que eso nos ha afectado mucho y nos sigue afectando, el heterosexismo, el vivir en una sociedad donde se cree, ¿no?, que lo típico, lo normal es la atracción heterosexual, pero vemos que vivimos en un mundo diverso, donde todas y todos somos diferentes. En términos generales, Honduras tiene cifras de muerte igual o mayores a los países en guerra. Cada año más departamentos del país se suman a los que ya alcanzan niveles alarmantes de violencia, en una sangría que requiere soluciones inmediatas y estructurales para que empiece a tener fin.